Bien, en este video entonces vamos a ver la parte 2 del módulo 1. En la clase anterior vimos hasta insertar en distintas formas y aplicarle su formato. Así que vamos a partir desde eso en este video. Vamos a partir entonces, como siempre, agregando una nueva slide, ¿ya? Y vamos a ir al menú insertar. Vamos a insertar un gráfico, vamos a modificar los datos de ese gráfico y vamos a aplicar algunos estilos. Lo mismo que hemos hecho con todos los demás elementos, ¿ya? Entonces, como les decía, inserten una nueva slide, ya vacía, para que puedan insertar el gráfico. Menú insertar, ¿no es cierto? Gráfico. Tienen varios tipos de gráficos, pero para estos efectos ingresan un gráfico de columna, ya no un gráfico 3D ni de líneas ni de filas, ya un gráfico de columna. Entonces cuando ustedes lo abran les va a abrir inmediatamente les va a abrir en Excel un cuadrito donde ustedes pueden modificar los valores, modifíquenlos, practíquenlos. Les recuerdo que yo estoy trabajando con una versión que está en Mac, por lo tanto es un poquito distinta, pero los conceptos son exactamente los mismos. ¿Ya? Lo grabo en Mac porque es más estable que grabarlo con Windows y me resulta más fácil también para editar los videos. Entonces modifiquen las series, modifiquen las categorías, modifiquen los datos para que vean cómo se va a comportar el gráfico. ¿Ya? Podrían también agregar más series o agregar más columnas. Jueguen ahí ustedes, vean cómo se comporta el gráfico. ¿Ya? Lo ideal es que, bueno, en la presentación después ustedes agreguen un gráfico asociado al tema que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Pero para estos efectos agreguen solamente eh, datos y nombres para practicar solamente. ¿Ya? Entonces, al cerrar este cuadrito Excel, que a ustedes se les abre un poquito más chiquitito, así, van a ver cómo se modificaron los datos y los nombres de el gráfico, ¿no es cierto? Al gráfico le pueden colocar un título o dejarlo como simplemente como gráfico o gráfico del tema, ¿ya? Y luego van a ir a aplicar un estilo distinto, ¿no es cierto?, a ese gráfico, ¿ya? Muchas veces es importante mostrar los datos porque a uno se le pueden olvidar. Obviamente el gráfico en sí mismo no muestra mucho si es que no veo las cantidades. Yo les recomiendo mostrar un gráfico de ese tipo que, por ejemplo, tiene las cantidades y por lo tanto da una mejor idea de lo que estamos mostrando. ¿Ya? Agreguen también un cuadro de texto. Esto ya lo saben hacer ustedes y coloquémosle un título a esta slide. Ya, slide o diapositiva. Ahí colocamos el título. Vayan guardando siempre, ¿no es cierto? Para que no vayan a aprender no vayan a perder el avance. Y pueden ir también a diseño y aplicar una idea de diseño. Ya eh, les recuerdo que ideas de diseño da un diseño contextual, es decir, en función de el contexto que yo tengo en mi slide, me va a presentar una idea de diseño. ¿Ya?
También es válido dejar el que estaba. ¿Ya? Yo voy a dejar este. Creo que se ve bien el gráfico. Vamos entonces a insertar una nueva slide en blanco y vamos a insertar un cuadro de texto y insertar un word art. ¿Ya? Esto ya lo vimos, ustedes ya saben hacerlo, es solamente para que lo practiquen y yo después para poder evaluarlo de forma individual. Insisto, es solo práctica, pueden colocar lo que sea y a ese texto que ustedes ingresaron aplican un word art. Como siempre, tienen que marcar el texto, ahí yo lo estoy centrando. Vayan entonces al menú insertar y apliquen word art a este texto. Y ahí lo pueden centrar. Bien, eso con esta funcionalidad. Y vamos a abrir una. No, en este caso no. No, vamos a insertar comentarios, ya que es una herramienta que solamente van a ver ustedes o los colaboradores que estén trabajando en esta presentación. Van al menú insertar comentarios y ahí ustedes pueden ingresar un comentario que solamente lo van a ver ustedes y lo van a ver sus compañeros o compañeros que estén trabajando con ustedes en la misma slide. Ya es muy similar o parecido al comentarios de Word. Y abajo también pueden agregar notas. Las notas, como bueno les comenté en la clase, sirven para agregar algo que yo necesito ver, algo importante, algo que yo necesito recordar en la presentación y por lo tanto no se me puede olvidar. Y como es algo importante, yo lo voy a agregar en la nota y esa nota yo solamente la voy a ver yo en la vista de presentación, es decir, en la vista donde yo tengo una pantalla y estoy presentando en una pantalla externa. Aquí, por ejemplo, se ve solamente la pantalla externa, como se vería la presentación, ya en la presentación que ustedes tienen, en la vista de presentación que ustedes tendrían en su computador, podrían ver, ¿no es cierto?, las notas que están escritas. Vamos ahora a insertar una nueva slide y vamos a trabajar insertando vínculos. Ya, esto les pido que lo practiquen porque costó verlo un poquito en clase, así que practíquenlo. Eh, Vamos a insertar la palabra vínculo, tan simple como vínculo. Bueno, yo aquí le estoy aplicando un formato, ¿no es cierto? Pero eso da lo mismo. Pueden hacerlo simplemente con la palabra. Y necesito que la palabra vínculo, en este caso, se transforme en un link. Ya, como lo hacemos, esto es un poquito distinto a lo que es en Windows. Van a ir a insertar vínculo. Este menú es un poquito distinto, pero es lo mismo. Van a colocar www.emol.cl. A mí es la página que se me ocurre en este momento. En Windows ustedes pueden hacer control clic y abrir el vínculo. Acá necesariamente hay que darle segundo botón y colocar abrir vínculo. ¿Ya? Y ahí me lanza a la página. O también en la presentación. Ahí también, cuando estoy en el modo presentación, también funciona eh,
funciona el vínculo. ¿Ya? Vamos ahora entonces a agregar una forma y vamos a colocar un vínculo interno. ¿A qué me refiero con esto? Un vínculo que no va a ir a una página o otro archivo, sino que va a ir a una parte dentro de nuestra misma presentación. ¿Ya? Entonces le vamos a colocar vínculo interno y arriba vamos a modificar y le vamos a colocar vínculo externo. ¿Ya? Si yo agrego un texto aparte, ese texto que yo agregué no va a ser parte del vínculo, así que necesariamente lo tengo que borrar y hacer de nuevo. ¿Ven? Que hay una parte que ya no es al escribir nuevamente ya no toma el vínculo, por lo tanto hay que borrar y hacerlo de nuevo. Ya que quiero que el vínculo sea toda la extensión del texto, es decir, vínculo externo sea todo eso, el link hacia este vínculo externo que es la página web. ¿Ya? En cambio abajo no voy a usar el texto, sino que voy a usar la forma. ¿Ya? Le estoy aplicando un formato. También ustedes ya lo saben hacer, ¿no es cierto? Y vamos a insertar un vínculo. Pero ahora vamos a ir a este documento y lo voy a llevar a la primera diapositiva. Como les comentaba, esto sirve para cuando yo tengo un índice, por ejemplo, de temas a tratar y voy desde ese índice hacia el tema 1, hacia el tema 2, hacia el tema 3, hacia el tema 4, etcétera. Ya, ahí podemos ver cómo quedó el vínculo, entonces me lleva a la primera slide. Acá en Mac no permite ejecutarlo en este modo, sino que hay que abrir la presentación, o sea, el modo presentación. Y voy a ahora hacer lo contrario, a ejecutar un volver. Vamos a insertar un volver también con una forma y vamos a volver a la slide anterior, aplicando el vínculo interno. Lo veo por título de diapositiva, si es que tiene título, si no va a aparecer como diapositiva número 8 en este caso, que es la última. Bien, lo veo en el modo presentación y como pueden ver funciona. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos los vínculos externos, los vínculos internos. Vínculo externo podría ser otro archivo, por ejemplo, un archivo Excel. Eh, También podemos insertar videos. eh, por ejemplo, un video de archivo, en este caso va a abrir un archivo que sea interno de, eh, PowerPoint, o podría ser también un archivo que yo tuviera en el computador. ¿Ya? Si no voy a tener conexión a internet, obviamente tengo que insertar uno de estos archivos. Entonces ahí queda el archivo de video insertado en nuestra presentación, nuestra slide. ¿Ya? Pero también vamos a ir a buscar un video desde internet. En ese caso, el menú que yo les voy a mostrar es un poco distinto al menú que a ustedes les aparece. A ustedes les aparece directamente ir a buscar con fuentes en YouTube y una serie de distintas fuentes. Acá me exige inmediatamente colocar el link ya al video. Entonces, en ese caso, voy a abrir un navegador y voy a ir a buscar el link del video que quiero insertar. Cualquier video, insisto, esto es solamente para práctica. Si el primer video que encuentre, uno aquí está en la actualidad, copio el link al video y funciona de la misma manera también en Windows e inserto el video desde el navegador.
ya, o sea, el link del video. Y ahí como pueden ver se ejecuta directamente en la presentación, ¿ya? Tienen que cuidar tener acceso a internet, obviamente, si no lo tienen, el video no les va a correr, porque el video no se guarda dentro de la diapositiva. Aquí le voy a colocar nombre, voy a agregar un texto, agregarle un título a este slide y a la siguiente. Insisto, si voy muy rápido en cómo voy mostrándoles estos contenidos, ustedes van parando el video, ¿no es cierto? Y lo van practicando. Ya practíquenlo para que saquen buena nota. También se puede aplicar una idea de diseño, en este caso no me dio nada, ya, pero también podrían eventualmente en páginas donde tengan gráficos, donde tengan videos, donde tengan vínculos, también pueden aplicar ideas de diseño. Ya, en este caso no me dio ninguna, pero eventualmente también la podrían aplicar. Entonces vamos a tener estos vínculos externos, interno, vamos a tener el video insertado desde archivo y un video insertado desde internet. Bien, vamos ahora a trabajar con el menú de transiciones y vamos a aplicar dos tipos de transiciones, o sea, dos transiciones de cada tipo. Eh, vamos a utilizar las slides que tenemos. Una transición nos permite ir de una slide a otra, de una diapositiva a otra. Ya tenemos varios efectos, yo como les había comentado, dentro de las recomendaciones hay que usar los más sutiles, de repente funciona usar alguno llamativo, alguno dinámico. Practiquen, coloquen dos sutiles, dos llamativos y dos dinámicos, ¿ya? Entonces yo voy a partir aplicando uno por cada eh, slide, ¿no es cierto? Ahí pueden probar, hay muchísimos tipos. Ese podría ser un poquito exagerado, ya, pero apliquen, insisto, dos de cada uno. La idea es que lo practiquen, sepan que existe. Ese no se ve tan mal, es uno llamativo. Tampoco se ve tan mal. Ya, bien. Eso entonces es el menú de transiciones. Ustedes pueden también colocar la duración de esa transición, ¿no es cierto? Si es que tiene algún sonido. Por defecto esa transición está al hacer clic. Ya pueden que eventualmente la transición ustedes quieran que sea automática después de tanto tiempo. Eso también lo pueden modificar en el mismo menú. ¿Ya? También podríamos agregar, por ejemplo, audio o grabar audio en la presentación.
No se hace, yo en este caso lo estoy haciendo, pero en un programa aparte, no directamente en la presentación, pero es algo que se puede hacer, pero generalmente no se usa, digamos, una funcionalidad que yo al menos nunca he visto que alguien la haya usado. Vamos entonces a partir con SmartArt. Esta herramienta es transversal a todo Office. Ya tenemos SmartArt en Excel, en Word y en PowerPoint. Yo lo he usado mucho en Excel y en PowerPoint. Bueno, aquí también podemos ver que hay otros elementos que podemos insertar, modelos 3D. Jueguen con eso, digamos, tampoco es algo que se use mucho, pero pueden practicarlo, son cosas nuevas, funcionalidades nuevas de PowerPoint. Acá tenemos Smart Art, donde tenemos listas. Podemos expresar las ideas que tengamos, ¿no es cierto? Los conceptos a través de los distintos tipos de Smart Art que nos entrega acá, ¿no es cierto? Donde vamos a tener las listas, procesos, vamos a tener ciclos, jerarquía, ya podemos hacer un organigrama ahí con eso, relación, matriz, pirámide o imágenes, ¿ya? Es decir, requiere imágenes el Smart Art. Inserten eh, algunos de proceso o de lista para que practiquemos cómo funciona. De repente uno se demora más en elegirlo que en trabajarlo, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, yo puedo inicialmente elegir un modelo y luego cambiarlo. Así que primero elijan uno base y después ver cómo se va adaptando a los distintos tipos que hay, ¿ya? Entonces acá yo voy agregando, por ejemplo, en un esquema y elementos, ¿no es cierto? Puedo automáticamente el Smart Art se va adaptando al texto que yo voy ingresando, ¿no es cierto? Que yo puedo, por ejemplo, dar tres ideas o más. Si quiero agregar más, automáticamente se va a agregar más, se va a agregar otro cuadro más o los elementos, que podría ser alguna descripción, ¿no es cierto? Puedo agregar una, dos o más, las que yo quiera, y automáticamente el Smart Art se va adaptando al texto que yo voy ingresando. Ya podría quitarle también y dejarlo en dos o en uno. Este Smart Art específico, este diseño específico requiere que yo inserte imágenes. Ya voy a utilizar uno, después lo vamos a cambiar, voy a utilizar uno sin imágenes. ¿Ya? Entonces acá vamos a agregar un cuarto esquema, ¿no es cierto? Y como elijo si un esquema o un elemento con el tab, ¿ya? O con Shift Tab, voy jugando con la tabulación y con eso me va dando el esquema que yo quiero ir diseñando. También podemos ir cambiando el estilo, ¿no es cierto?, que tenga este Smart Art. Eso sería un poquito exagerado. Y eventualmente también lo podría cambiar, ¿ya? Y se va a adaptar automáticamente al nuevo Smart Art que yo elija. Y si esto de repente uno se demora mucho, mucho en elegir, por lo tanto les recomiendo usen cualquiera inicialmente y después van y eligen el que más se adapte al texto que ustedes o a la idea que ustedes quieran mostrar, ¿ya? Porque uno va probando como de qué forma se ve mejor la idea que quiero presentar. ¿Ya? Yo voy a usar el mismo que usé en la clase. Ahí hay otro que pueden usar inicialmente. Si yo lo he visto que se usa. Pueden usar más de un Smart Art para expresar una idea o más de una idea dentro de su presentación. ¿Ya? Este es el que yo usé en la clase. Pueden cambiar los colores, el esquema de colores también.
Prueben, prueben, prueben. Entonces, ahí tenemos nuestro Smart Art. Y como les digo, una herramienta tremendamente potente para poder mostrar ideas o procesos, etcétera. Eh, Así que úsenlo, úsenlo. Realmente genera un impacto eh, al verlo, porque la gente no está acostumbrada a ver esquemas o la información de manera esquemática, ya de manera organizada. Por lo tanto, úsenlo, úsenlo, sobre todo para expresar ideas, ya, o descripciones de tema o procesos también. Ahora vamos a practicar otro menú, que es el menú de animaciones. ¿Ya? Para ello vamos a ir a la slide que trabajamos las formas y vamos a aplicar una animación a cada una de esas formas. Ya al lado tengo aquí algunos efectos que se pueden aplicar, pero generalmente lo que uno aplica es alguna animación. ¿Ya? Ojo con los tiempos, de repente hay animaciones que tienen tiempos muy cortos y prácticamente no se ve, como está pasando ahí. Ahí esa, por ejemplo, se ve. Como pueden ver en el mismo menú, yo puedo elegir cuándo quiero que se inicie la animación al hacer clic y cuánto tiempo quiero que dure, ¿ya? Generalmente 0,5 segundos, un segundo es la norma, ¿ya? Para ejecutar esa aplicación. Puedo aplicar más de una animación, de hecho, al- a la forma, ¿ya? O al texto que le esté aplicando esta animación. Este menú es un poquito distinto, si no me equivoco, en Windows. Entonces aquí estamos aplicando una, una animación a la forma 1, a la forma 2 y a la forma 3. ¿Ya? Entonces yo también puedo definir cuándo quiero que esta animación se ejecute. Eso es súper importante. ¿Ya? Bueno, ahí también podría agregarle un efecto, pero la verdad no es algo que se use. Podrían hacerlo, pero no es algo que se use. ¿Ya? Yo lo estoy eliminando. Vamos a enfocarnos en las animaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a eh, eh, ver cuándo se inicia. Podemos iniciar al hacer clic o con la anterior animación o transición también. Y el tiempo, ¿no es cierto?, que le quiero dar a esa animación. O también podría ser en conjunto con la anterior o después de la anterior. Ya lo hace de forma automática, es decir, no le tengo que dar clic. Ya, entonces la primera, ustedes colóquenle al hacer clic. La segunda eh, puede ser después de la anterior y la tercera con la anterior. ¿Ya? Y ahí vean cómo se va a ejecutar. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, se ejecutó una detrás de otra, ¿ya?
Quedó la primera al hacer clic, la segunda después de la anterior y la tercera también quedó después de la anterior. Pero aquí vamos a cambiar y vamos a colocar con la anterior. Por lo tanto, la forma 2 y la forma 3 debiesen aparecer al mismo tiempo, ¿ya? O debiesen ejecutarse al mismo tiempo. Si yo les coloco un tiempo distinto, no van a aparecer al mismo momento. También es importante que puedo aplicar, por ejemplo, un Smart Art, ya que estábamos trabajando con Smart Art, también le puedo aplicar una animación. Pero lo interesante es que puedo aplicar esta animación al Smart Art como un elemento completo, ¿ya? Es decir, esto es un solo elemento y por lo tanto le aplico la animación a ese solo elemento. O también puedo aplicar esa animación a cada elemento del Smart Art, ¿ya? Acá, como siempre, uno se demora más en elegir, ¿no es cierto? Eh, la animación o el efecto más que de repente llenar los mismos datos. Ya, entonces, vamos a ir a animación de SmartArt en este caso, y aquí podemos ver cómo tenemos como un objeto, todo de una vez, una en una, al menos eh, al mismo tiempo por nivel, ya, o una por nivel, ¿se dan cuenta? Entonces entrega otra forma de poder mostrar su idea. Podrían incluso colocar en cada uno de estos eh, elementos que lo hiciera no después del anterior, sino que haciendo clic. Entonces lo van explicando a medida que va sucediendo, a medida que va apareciendo en pantalla. ¿Ya? Incluso podrían hacer aparecer y desaparecer algunos elementos, ya eso es algo más avanzado, ¿ya? Pero es muy potente eh, combinar lo que es Smart Art con animaciones. ¿Ya? Practíquenlo, como digo yo, jueguen con eso, vean cómo funciona, porque la verdad queda muy, 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 muy bien. Vamos a ver ahora cómo exportar como PDF y como video. Y aquí los menús son un poquito distintos eh, entre Mac y Windows. No vayan a guardar como, sino que vayan al exportar. Ya, exportar. Y van a exportar como PDF. Ahí les va a aparecer su trabajo blanco, su presentación, guardado como eh, un PDF, un documento que no es modificable. ¿Ya? Y luego también exporten como video y le colocan una resolución máxima de 720, ya que acá aparece como calidad de internet. ¿Por qué? Porque ya el 1080 es muy alto y pesaría mucho. Por lo tanto, yo les recomiendo que lo hagan en HD. Desde 480 hacia arriba ya se ve bien. Ya en 720 se ve perfecto. Y ahí ustedes exportan eh, su presentación en un video. Ya, por ejemplo, si necesitaran subir la presentación a internet, a YouTube, o hacer la parte de otra presentación, lo pueden hacer de esa manera. ¿Ya? Aquí entonces vemos cómo quedó el PDF. ¿Ya? Ustedes también deberían tener un PDF muy similar. Obviamente no va a tener ningún efecto
ni animación y no van a correr los videos en el PDF, ¿ya? Pero en el video sí. Entonces, veamos cómo quedó el video. Ustedes también ahí pueden definir cuánto tiempo quieren que dure, que se muestre cada slide. En este caso está por defecto en 5 segundos. Ahí están las transiciones que agregamos, ¿no es cierto? Entonces es interesante realmente que pueden armar un video o algo para mostrarlo dentro quizás de otra presentación. Puede ser interesante también. Aquí tenemos las animaciones, ¿no es cierto? Que agregamos a las formas. Gráfico, a los gráficos también le podemos agregar animaciones y queda muy bien. Lo vamos a hacer, vamos a aprovechar esta oportunidad y lo voy a agregar para que lo vean cómo queda, porque realmente queda muy bien, muy profesional o académicamente queda muy bien visto aplicar alguna animación ahí. Aquí tenemos nuestros vínculos, ¿no es cierto? Ahí se ejecuta el video y acá tenemos nuestra animación corriendo en SmartArt. ¿Ya? Entonces, rápidamente para mostrarles cómo queda el gráfico aplicando animaciones. Esto no lo vimos en clase. Lo vamos a practicar probablemente sí. Entonces voy al gráfico y pasa lo mismo que con SmartArt. ¿Ya? Es decir, inicialmente lo aplica como si fuera el gráfico fuera un solo objeto. ¿Ya? Pero aquí yo voy a colocar, por ejemplo, por series. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va? O por categoría. ¿Se dan cuenta? Queda muy bien. ¿Ya? Presentarlo de esa manera. Ustedes después pueden colocar que la información que ustedes quieran mostrar vaya, vaya mostrándose de acuerdo a los clics que ustedes vayan haciendo. ¿Ya? Entonces, a medida que ustedes van presentando, el gráfico se va generando. ¿Ya? Eso es muy interesante verlo de esa manera. Los invito entonces a practicarlo eh, porque queda muy bien mezclar tanto smart art o gráfico o formas también eh, con animaciones. ¿Ya? Y bueno, no se les olvide la última modificación que hagan, exportarlas tanto en el video en 720 como también en el PDF. ¿Ya? Y, bueno, esa sería entonces eh, la segunda parte del módulo 1. Espero que a los que no fueron a la primera clase y a la segunda clase les sirva todo el material que les voy a dejar en el servidor. Disculpen lo tarde, la verdad yo he tenido muchas cosas que hacer, así que me di el tiempo para grabarles esta clase, así que espero que les sirva. Practiquen. Eh, Les recuerdo que después van a tener que ustedes ejecutar todas estas funcionalidades solos y eso va a ser evaluado y después van a tener que en grupo presentar, ¿no es cierto?, al resto de sus compañeros y eso también va a ser evaluado. Obviamente es una presentación, tengo que evaluar también esa parte, cómo ustedes presentan. ¿Ya? Así que espero que les sirva y nos vemos. Gracias. Chao, chao.